habla prácticamente de la grandeza de Dios, de la protección de Dios y cómo Él está presto para ayudarnos. La segunda estrofa prácticamente nos enseña acerca de la ciudad del gran rey, de que Dios es todopoderoso, y cuando Él habla, prácticamente todas las naciones tienen que guardar silencio. Y luego pasamos prácticamente a la última estrofa de este salmo, que dice: ven, observa, quédate quieto y mira la obra de Dios. Mira lo que Dios está haciendo a través de todas las circunstancias que están alrededor. Entonces hoy nos vamos a enfocar prácticamente en la superioridad de Dios. Que no importa cómo las cosas se vean de mal delante de ti, cómo las cosas estén pasando alrededor de ti, lo que interesa no es lo que está sucediendo. Lo que interesa es lo que Dios está haciendo a través de las circunstancias que vemos. Entonces leemos este salmo y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblan los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. Dio Él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Palabra de Dios. Queridos hermanos en el Señor Jesucristo, debemos de comenzar diciendo que Dios es superior a todo lo creado, que Dios maneja toda su creación a su antojo, como Él cree conveniente, como Él piensa que debe funcionar, porque sus pensamientos son sabios y son seguros. Debemos de saber que Dios es el creador, y cuando entendemos que Dios es el creador, podemos entender también que ningún ser creado tiene la solvencia para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer con su creación. Además de eso, debemos de ver que siendo Él el creador de todo, Él sustenta y maneja cada parte de su creación primariamente para que cumpla sus propósitos, y segundo, para que le rinda gloria a su nombre. Ese es nuestro punto de partida. Todo lo creado sirve para gloria y alabanza de nuestro Dios. En estos momentos el mundo está pasando situaciones difíciles. La gente está llena de ansiedad, y alrededor de todos nosotros hay muerte, aislamiento y preocupaciones por lo que viene después de esto. Esta pandemia nos ha desequilibrado emocionalmente, nos ha desequilibrado económicamente, y espero que no nos tenga desequilibrados espiritualmente. Porque nosotros debemos de estar confiados en Dios, ya que somos el pueblo de Dios, y como pueblo de Dios nada va a ser
va a llegar a nosotros sin que Dios lo permita. Hermanos, todo esto está creando confusión, está creando temor, está creando angustia, pero estemos confiados en Dios. Este es el momento de la iglesia. Este es el momento cuando tenemos que proclamar a Jesucristo. Este es el momento cuando tenemos que anunciar a Jesucristo. Este es el momento cuando tenemos que tomar cualquier medio virtual, cualquier medio telefónico, cualquier medio que haya y que exista para proclamar el Evangelio. Pero también debemos de estar confiados que Dios es superior a todo lo que está sucediendo. Y tenemos que traerle a la gente, basados en esta preposición, basados en esta esperanza sublime, tenemos que llevarle a la gente consuelo y esperanza para que su fe sea fortalecida. Dejemos de observar lo que Dios está haciendo, porque Él está haciendo cosas grandes en medio de todo esto. No perdamos de vista a Dios. La falta de fe, la ansiedad, las quejas y el miedo excesivo solo demuestran nuestra autodependencia. Solo demuestran en realidad lo que nosotros somos. Pero jamás define ni definirá a Dios, porque Dios es superior a lo que está pasando. Dios es grande, Dios es sublime, Dios es loable, Dios es todopoderoso. Así que Dios nos llama esta tarde a ver sus obras. Él está llamando a los hijos a los hijos de Israel a través de los hijos de Coré a ver sus obras. El verso 8 nos motiva. El salmista cambia su retórica radicalmente. Pasa del infundir aliento, pasa de ver la ciudad del gran rey. Ahora el salmista está introduciendo una nueva idea. Y le está diciendo al pueblo, vengan y vean lo que Dios está haciendo. No se enfoquen en lo que está alrededor de ustedes. La ciudad, ya dijimos, estaba rodeada, estaba sitiada, estaba en hambre, estaba prácticamente en la misma borde de la derrota. No había tráfico, no podía entrar comida ni salir nada, porque estaba rodeado de un numeroso ejército. Sin embargo, los hijos de Coré le dicen a los hijos de Israel, no se enfoquen en los que están allá afuera. No se enfoquen en lo que está pasando allá afuera. Enfóquense en lo que yo estoy haciendo. Enfóquense en mí, enfóquense, vengan y vean las obras de vuestro Dios. El salmista nos informa que por donde quiera que pasaba Sennacherib había muerte, destrucción y había también inestabilidad económica. Se llevaba las riquezas, mataba y destruía lo que había a su paso. Pero hermanos, esta era la profecía que Isaías venía diciendo ya. Y nos está informando el mismo Isaías de todo lo que Sennacherib está haciendo. Pero ahora Isaías también dice, ¿saben qué? Dios está con ustedes y Él los va a librar de la mano de este rey. Hermanos, la diferencia entre el hombre y Dios radica en que Dios siempre obra. Todo lo que hace, Dios lo hace por un orden de decreto. Él decreta lo que va a suceder y sucede sí o sí. Mientras el hombre siempre camina por intereses. El interés prácticamente de Sennacherib era volverse rico, era ensanchar más su territorio, era hacer más grande su reino. Pero el interés de Dios en toda esta situación adversa era librar a su pueblo y mostrarle al mundo quién es su Dios.
Así es de que Dios tome el control. Ya Dios ha juzgado a Siria. Dios ha puesto en asolamiento. Mire lo que dice. Venid, ver las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra. Portentos es milagros, cosas grandes. Dios ha juzgado a Israel, pero también ha juzgado a Sennacherib. El mensaje de Isaías siempre había sido de que Dios es quien corrige a la iglesia. La iglesia del Antiguo Testamento, el Israel, las 10 tribus del norte, habían caído en blasfemia, habían caído en idolatría, habían caído en paganismo, y Dios manda a Asiria, al rey de Asiria, para prácticamente purificar la tierra. Y sacó a Israel. El año 750 a.C., Israel es llevado cautivos. Es llevado cautivo por los asirios, y los asirios traen mucha gente de diferentes lugares para plantarlos prácticamente en Samaria, en lo que antes eran las 10 tribus del norte. Dios ha juzgado. Judá no se escapa, porque Judá no pudo escuchar ni puso cuidado a lo que Dios había hecho con Israel. Judá, que había tenido reyes más piadosos, que había tenido reyes que habían guardado la ley de su Dios, se olvidó a través de Acaz, el padre de Ezequías, se olvidó de lo que Dios había hecho y empezaron a paganizarse también. No aprendieron. Entonces Isaías les dice, ¿saben qué? Ustedes no aprendieron de su hermana, la de Samaria. Y ahora Dios trae contra ustedes a sus enemigos. Y aunque en esta ocasión Israel fue librado por la mano poderosa de Dios, podemos decir que años más tarde, prácticamente unos 100 años más tarde, tal vez un poco menos, trajo a todo un ejército de Babilonia para conquistarlos. Y al final, en el año 586, la última deportación fue llevada a Babilonia de Israel, de judíos. Hermanos, Dios tiene el control y nadie se puede burlar de Dios. Dios está mostrando su juicio justo, su justicia que prevalece sobre todo. A través de este pueblo pagano, Dios prácticamente está castigando el pecado. Dios castiga la blasfemia y la idolatría. Dios trae este castigo por amor de su nombre, para gloria de su nombre. Ezequías reconoce a Dios. Ezequías ve que Dios está en el control, y Ezequías viene inmediatamente y dice prácticamente: reinstituyamos el culto a nuestro Dios, traigamos nuevamente la adoración a nuestro Dios, que el Rey de Gloria sea adorado en esta ciudad, y que podamos ver sus maravillas nuevamente. Lo primero que hace Ezequías es instituir la Pascua nuevamente y leer la ley de Dios los días sábados. Hermanos, Dios está juzgando tanto a Israel como a Siria por esta causa. Pero nuevamente Isaías se lamenta en el capítulo 9, verso 8 al 14. Israel no se convirtió. Las 10 tribus del norte no se convirtieron a pesar de lo que Dios había hecho. Ahora piense usted, la iglesia de hoy en día está pasando por la misma situación. La iglesia está dormida, sus ojos están velados. La iglesia no puede ver las obras de Dios porque están cansados, porque están prácticamente cediendo a la presión del mundo. Los ojos de la iglesia están soñolientos, empalagados de los deleites de este mundo, a tal grado que han dejado a Dios y se han convertido en la risa
de las naciones. Es lamentable ver, por ejemplo, documentales como el que hizo Univisión acerca de los pastores magnates. Ese fue el título que le dio, los magnates de Dios. Y cómo esta corporación pagana ha denigrado y está denigrando el nombre de Dios, llamándole cristiano a estos televangelistas que lo único que son es prácticamente hombres que se están negociando con el evangelio, que se están volviendo ricos a través del evangelio. Pero la iglesia está cómoda, la iglesia está contenta con estas cosas, porque estos hombres les han dicho que ellos han venido a ser cabeza y no cola. Cuando, hermanos amados, nosotros sabemos por las Escrituras que todo aquel que hace pecado no es de Dios. Los únicos que son de Dios son aquellos que aman a Dios bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier presión. Cada vez que el mundo vitupera a la iglesia, está vituperando el nombre de Jesucristo. Cada vez que el mundo habla mal de la iglesia, está hablando mal del Señor. Por eso debemos de tener cuidado con lo que hacemos. Pero ¿cuál es la verdadera iglesia? Los hijos de Coré son un símbolo de la verdadera iglesia. Están atentos. La verdadera iglesia está atenta a lo que Dios está haciendo. La verdadera iglesia está atenta a lo que Dios es. La verdadera iglesia está atenta a las obras de Dios. Y listos para actuar. Sus ojos están abiertos a la verdad. Sus ojos están abiertos a las obras de Dios y al llamado que Dios está haciendo a través de esa obra. Y Él nos está invitando, Él invita a la iglesia a unirse a la obra que Él está haciendo. Esta no es la obra de José, esta no es la obra de ningún hombre, esta es la obra de Dios, y nosotros como hijos de Dios solo respondemos al llamado de Dios para hacer su obra. Los hijos de Coré han visto a Dios en acción. Han visto cómo Dios ha prácticamente espantado a los enemigos de Israel. Hermanos, los verdaderos líderes cristianos, los verdaderos hijos de Dios guían al pueblo de Dios a la verdad. Los verdaderos hijos de Dios jamás, óigame bien, un verdadero líder jamás guía al pueblo hacia sí. Un verdadero líder jamás guía a la iglesia a que lo vean a él. Un verdadero líder siempre guía a la iglesia a ver a Dios. Ese es el llamado que Dios le hace a la iglesia. Tenemos que ver a Dios en cualquier circunstancia. Los hijos de Coré guiaron al pueblo a adorar a Dios. Después de la victoria, después de lo que han visto, ellos le dicen: es momento de levantarnos en alabanza, es momento de que las hijas de Israel se vistan de gloria y que alaben el nombre de Jehová, que canten salmos a su nombre, que adoren la gloria del Señor. Es un momento, hermanos, donde la adoración a Dios tiene que ser genuina y sin malicia. La adoración a Dios tiene que ser una adoración que adore, valga la redundancia, la gloria de Dios, que adore los atributos de Dios, que adore a Dios por lo que es. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esta adoración? Primero, saca a los asirios de la ciudad. Porque los asirios, Sennacherib escuchó que había un problema con el Ramsés de Egipto y lo lleva a una batalla donde prácticamente todos salen ganando, porque el Ramsés, cuando siente que viene el ejército
asirio contra él, se va a Egipto y allá es asesinado. Dios está librando. Pero antes de irse, Sennacherib manda una carta a Ezequías y le dice que no te engañe tu Dios. Que no te engañe tu Dios. Porque si bien es cierto yo voy a pelear contra los egipcios, volveré para pelear contra ti. Esta es la carta que prácticamente Ezequías hace pedazos en el templo y demanda, bueno, no demanda, sino que pone ante Dios su causa y le dice: juzgue usted, Dios, entre mí y Sennacherib, entre los asirios y los israelitas. Hermanos, esa es la actitud que debemos tomar, esa es la actitud que debemos llevar. De verdad que podemos ver la falta de visión de la iglesia de hoy en día, hermanos, porque la iglesia está haciendo todo lo contrario. ¿Qué iglesia se está pronunciando contra los legisladores que aparecen con leyes que contradicen los principios éticos y morales de la fe cristiana? ¿Cuáles son esos pastores? ¿Cuáles son esos ministros que están poniendo su palabra en el frente de batalla para poder hacerle frente a todo el paganismo que está entrando en nuestra sociedad? Casi nadie, son pocos. La iglesia está demasiado pasiva en asuntos tales como la política, el arte, la ciencia y las ideologías como la ideología de género, que está invadiendo nuestra sociedad cristiana incluso. Los pastores en el nombre del amor han vendido la primogenitura al mundo pagano. Así de que, hermanos, necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos recuperar la esencia del verdadero evangelio. Dios nos invita a que veamos sus obras, que comienza desde la destrucción hasta la liberación. A veces, hermanos, es bueno ver todo el mal que hay a nuestro alrededor para poder ver la gracia de Dios. A veces Dios nos lleva por situaciones donde necesitamos ver las cosas malas que suceden en este mundo para que podamos ver lo bueno que hay. ¿Cuántas veces nosotros fuimos críticos, pero críticos crueles contra el sistema de salud? Contra los médicos, acusándolos a muchos de ladrones, y sin duda alguna que hay algunos médicos que no están trabajando de acuerdo a su vocación, sino solamente por hacerse ricos. Pero hoy, más que nunca, estamos alabando todo el arduo trabajo que están haciendo los médicos, enfermeras, bomberos, policías, gobiernos que están llevando prácticamente consuelo donde no lo hay. Esta pandemia nos ha abierto los ojos para enseñarnos que hay mucha gente buena todavía en este mundo. Necesitamos comprender la razón del evangelio. Necesitamos entender qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Necesitamos volver y ver las obras de Dios. Jesús en el capítulo 24 de Mateo tiene una conversación con sus discípulos. Uno de sus discípulos, tal vez motivado por los otros discípulos, le pregunta al Señor: Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales veremos? El Señor le dice: van a haber guerras, rumores de guerra, hambre, destrucción, pestilencia. En fin, le da toda una lista de acontecimientos que van a suceder antes de la segunda venida de nuestro Señor. Jesús le está instruyendo a los discípulos para que entiendan que el mundo que está en pecado está convulsionado. Y que nosotros necesitamos volvernos a Dios para entender verdaderamente lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Esta pandemia que ha venido, este virus que no sabemos cómo se originó ni por las razones que se originó, aunque hay muchas hipótesis, nadie está seguro de dónde y por qué brotó esto. Lo único que yo puedo decirles es
que es parte de lo que Jesús nos dijo y para que se cumpla la Escritura, porque la venida del Señor hoy más que nunca está cerca. Dios viene por su pueblo. El verso 9 de este capítulo nos instruye acerca de que Dios es el que toma el control de las guerras. Él hace cesar las guerras. ¿No es interesante que los egipcios y los otros pueblos habían buscado la destrucción de Asiria de diferentes maneras? Y le bastó al ángel de Jehová salir unas horas al campamento de los egipcios, y como dije el domingo pasado, y mató prácticamente 185,000 egipcios en unas cuantas horas. Esas son las obras que Dios hace. Ahora, ampliamente nosotros tenemos pruebas de que cuando habla el Antiguo Testamento acerca del ángel de Jehová, está hablando del mismo Jesucristo, del mismo Hijo de Dios. Hermanos amados, esto nos debe dar consuelo a nosotros. Si el Hijo de Dios, el ángel de Jehová, salió para defender a su pueblo, un pueblo que había pecado contra Dios, pero que Dios había escuchado su clamor y estaba por liberarlo. Si el ángel de Jehová, si el mismo Hijo de Dios sale para defenderlo, nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, hemos sido comprados por la sangre del Hijo de Dios. Hemos sido rescatados por la sangre del Hijo de Dios. Y si hemos sido rescatados, comprados por la sangre del Hijo de Dios, nosotros también tenemos la seguridad de que Él pelea por nosotros. Es posible que la enfermedad, la muerte del cuerpo va a llegar a nosotros. Yo no estoy diciendo que Él nos ha prometido bienestar. Lo que estoy diciendo en esta tarde es que el Hijo de Dios nos ha prometido vida eterna con Él en los cielos. Él es la teofanía que se revelaba en el Antiguo Testamento, se hizo carne en el Nuevo Testamento, habitó entre nosotros, vimos su gloria, vimos también a través de la Biblia cómo fue crucificado, pero a través de la Biblia vemos también que está sentado a la diestra de la majestad del Padre y pronto regresa para darle al mundo lo que se merece. Piense por un momento el gran botín que había acá. Piense cuántos son los... Y como dije el domingo pasado, mató prácticamente 185,000 egipcios en unas cuantas horas. Esas son las obras que Dios hace. Ahora, ampliamente nosotros tenemos pruebas de que cuando habla el Antiguo Testamento acerca del ángel de Jehová, está hablando del mismo Jesucristo, del mismo Hijo de Dios. Hermanos amados, esto nos debe dar consuelo a nosotros. Si el Hijo de Dios, el ángel de Jehová, salió para defender a su pueblo, un pueblo que había pecado contra Dios, pero que Dios había escuchado su clamor y estaba por liberarlo. Si el ángel de Jehová, si el mismo Hijo de Dios sale para defenderlo, nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, hemos sido comprados por la sangre del Hijo de Dios. Hemos sido rescatados por la sangre del Hijo de Dios. Y si hemos sido rescatados, comprados por la sangre del Hijo de Dios, nosotros también tenemos la seguridad de que Él pelea por nosotros. Es posible que la enfermedad, la muerte del cuerpo va a llegar a nosotros. Yo no estoy diciendo que Él nos ha prometido bienestar. Lo que estoy diciendo en esta tarde es que el Hijo de Dios nos ha prometido vida eterna con Él en los cielos. Él es la teofanía que se revelaba en el Antiguo Testamento, se hizo carne en el Nuevo Testamento, habitó entre nosotros, vimos su gloria,
vimos también a través de la Biblia cómo fue crucificado, pero a través de la Biblia vemos también que está sentado a la diestra de la majestad del Padre y pronto regresa para darle al mundo lo que se merece. Piense por un momento el gran botín que había acá. Piense cuántos son los miles de asirios que fueron muertos por el ángel de Jehová, sin que levantaran una sola espada, sin que levantaran un solo arco, sin que pudieran preparar un solo carro de artillería. El ángel de Jehová en el silencio de la noche va contra ellos y los mata. Pero lo más precioso de esto es que dejan sus despojos, riqueza y toda clase de artillería militar. Pero me llama más la atención porque Ezequías llama y dice prácticamente Ezequías que quiebren todas las lanzas, que quiebren todos los arcos, que quiebren todas las flechas y que pongan a fuego los carros. Ojo, que los carros es la riqueza más grande que quedaba en esos despojos. Pero Ezequías dice, destruyan y pongan a fuego todo esto. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en la espada, nuestra confianza no está en el arco, nuestra confianza no está en los carros de artillería, nuestra confianza está puesta en el Dios de Jacob. Como creyentes, esa es nuestra confianza. Nuestra confianza está puesta en Jesucristo, nuestro gran libertador. Más excelente que todos los profetas y todos los líderes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Él es superior a todos. Hermanos, ¿no es precioso ver cómo Dios ha librado al pueblo? Pero fíjese bien que en medio de toda esta desesperación, el profeta Isaías sigue prácticamente profetizando. Y él profetiza prácticamente el reino de paz que está pronto por aparecer. Él profetiza acerca de el Mesías. Él profetiza acerca del Rey de Reyes y Señor de Señores. No por algo David también dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Isaías está profetizando el nacimiento del Jesús. Isaías está profetizando el reino de paz. El príncipe de paz está pronto para aparecer. Este mismo reino fue anunciado por Jesús en el Nuevo Testamento. De hecho, él comienza después de Juan decir también, he aquí el reino de Dios se ha presentado entre vosotros. Él también dice, he aquí el reino de Dios entre vosotros. Jesús ha inaugurado el reino. Jesús ha traído ese reino para con nosotros. Un reino de paz y de prosperidad, donde prácticamente las lanzas serán cambiadas por asadones, donde todos los utensilios militares serán prácticamente cambiados para la obra agrícola. Es un reino de prosperidad, es un reino de estabilidad, es un reino eterno, donde nunca más veremos muerte, dolor ni angustia. Por eso es que debemos de depender de Dios y tener confianza en Dios. El verso 10 dice, permaneced tranquilos. Estate quietos. No te desesperes. Permanecer en silencio. ¿Sabía usted que no necesitamos el alboroto, no necesitamos el ruido, no necesitamos de cosas extravagantes para adorar a Dios? A veces solo necesitamos estar en la presencia de Dios en silencio. A veces solo necesitamos estar en la presencia de Dios calladitos.
Y Dios empieza a obrar cosas grandes. Dios empieza a obrar cosas maravillosas en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de consuelo y de esperanza. Permanecer quieto, se le dice Dios al pueblo. Conocer quién soy yo. En la quietud, en el silencio es donde Dios a veces se manifiesta mucho mejor. Aquí le está hablando a Israel y a Israel le dice, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Pero a Asiria le dice, ya basta. Es suficiente lo que has hecho con mi pueblo. Yo voy a castigar tu altivez, porque yo tampoco te mandé para que hicieras cosas más allá de lo que yo te pedí que hicieras. Dios nos dice, le dice al pueblo después de ver la destrucción de estas naciones, le dice, adórenme, porque yo quiero su adoración. Hermanos, la ira de Dios está contra todos aquellos que buscan su propia justicia. La ira de Dios está contra todos aquellos que van en contra de la iglesia. La ira de Dios está contra todos aquellos que han dejado la verdad y han buscado el engaño. La ira de Dios está contra el pecado. En Jesucristo tenemos consuelo. Por último, los hijos de Coré nos anuncian que necesitamos estar en comunión con Dios. Y nuevamente repiten en el verso 11, nuestro refugio está en el Dios de Jacob. Estaba pensando en esto mientras meditaba. Y fui a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versos 31 y 32. Donde prácticamente Pablo le dice a los romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios, que no escatimó a su propio Hijo, se entregó por nosotros, ¿qué nos separará del amor de Dios? Hermanos, en estos tiempos tan difíciles, yo espero que ustedes mantengan esta confianza. La protección de Dios a través de su Hijo es un refugio estable. A través del Evangelio, a través de la predicación, a través de todo, Dios ha destruido el pecado, pero todavía nosotros tenemos que seguir en este mundo, a veces sufriendo los estragos del pecado, porque todavía Cristo no ha venido. Pero el día que Cristo venga, todo esto se acabará. El creyente está escondido en Dios. El creyente está escondido en la mano de Dios. Y aunque la presencia de Dios a veces se siente lejos, aunque la presencia de Dios a veces se siente demasiada soledad mientras estamos, tenemos que seguir confiando que Dios está con nosotros y su presencia nunca se ha apartado de nosotros. No hay dicha más grande ni más preciosa que ver a Dios en acción. Confiando en la protección de Dios, Dios sostiene al pueblo del pacto. Dios no nos ha abandonado. Dios es nuestro refugio. Él está con su pueblo y está sosteniéndonos, está peleando nuestras batallas. El Salmo 46 toma otro giro cuando nosotros entendemos las obras de Dios. El Salmo 46 toma otra dimensión cuando nosotros entendemos lo que Dios está haciendo. Las obras de Dios son grandes. Ven y ver lo que Dios está haciendo. Ven y observa la gloria de Dios. Ven y camina en el camino que Dios te ha trazado. Ven y sé verdaderamente la persona que Dios te ha llamado a ser. Amén. Oramos. Amado Dios,
Padre eterno, glorioso Consolador, gracias por la confianza que tenemos en que tú eres nuestro ayudador, en que tú eres nuestra confianza y en que en ti, Señor, y fuera de ti no tenemos nada, pero contigo lo tenemos todo. Gracias, Padre, te damos esta tarde por tu palabra, porque en tu palabra tenemos vida, en tu palabra tenemos esperanza. Ayúdanos, Señor, para continuar, Padre, en esta labor, Señor, y que tu palabra sea extendida y que las personas sean atraídas hacia ti por medio de ella. Muchas gracias, Padre, por lo que eres y por lo que haces. En Jesús, tu Hijo, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Amén.